Hola, yo soy Wendy Paola. Y yo soy Susan. Bienvenidos a Metanoia Podcast, un espacio donde exploramos el poder de cambiar nuestra manera de pensar para alinearnos con la verdad que libera y transforma. Aquí hablamos de fe, crecimiento personal y renovación interior. Conversaciones honestas que nos invitan a ver la vida desde una perspectiva más profunda y con propósito. Prepárate para desafiar tus ideas, abrir tu corazón y descubrir cómo una mente renovada puede cambiarlo todo. Esto es Metanoia Podcast. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas nos están sintonizando, pero bienvenidos a Metanoia Podcast. Hola Susan, ¿cómo estás? Muy bien. Wendy, ¿cómo estás tú? Muy bien, bendecida. La verdad es que el Señor es muy bueno con nosotros y pues le damos gracias a Él por lo que está haciendo en nuestras vidas, por lo que Él nos está mostrando también a través de este podcast, porque estamos repasando algunas cosas que tú y yo hemos aprendido anteriormente y Dios es bueno porque siempre hay que mantenernos conectados con Él y estar atentos, aunque ya hayamos trabajado en un área, es probable que necesitemos volver a trabajar de nuevo, ¿verdad? Sí. Y estirando nuestra fe más y más. Sí, así Y es. pudimos vernos en persona. Sí, Desde el último podcast pudimos vernos y estar juntos un ratito. sí, la verdad es que fue un tiempo muy lindo compartir contigo y con tu esposo y con otros amigos que tenemos en común. Ha sido una bendición, entonces, pero estoy muy contenta por lo que vamos a hablar hoy. Vamos a continuar con nuestro tema hablando sobre la desesperanza. En nuestro último podcast, pues hablamos sobre la desesperanza y antes de eso hablamos sobre la esperanza, ¿verdad? Y pues la esperanza es vital para nuestra vida cristiana. Y entonces eso hace que la desesperanza sea el mayor bloqueo para ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Ujú. Sí, porque el diablo sabe que si consigue que perdamos la esperanza, no tendremos fe para saber el reino sobrenatural, el poder y la sanidad en nuestra vida. Y la fe es la sustancia de lo que se espera. Entonces, sin esperanza no tendremos la fe para saber el reino y poder de Dios. Y también hablamos un poco sobre Job. Él perdió todo. Riqueza, salud, hijos, e incluso su esposa y amigos dudaban de él. Al principio su fe era fuerte, pero a medida que aumentaba el peso del sufrimiento, la esperanza de Job empezó a flaquear. Y él tenía varias voces que le hablaban, cada uno con acusaciones que le tentaban a perder la esperanza. Y es importante entender que nosotros también tenemos varias voces que nos hablan todo el tiempo, cada uno intentando que estemos de acuerdo con su agenda. Y a veces no reconocemos que Dios nos ha dado una voluntad y el poder de elegir, y que las palabras y creencias con las que estamos de acuerdo tendrán poder en nuestra vida. Sí. Elifaz, que era un amigo de Job, habló desde la voz de la experiencia, ¿verdad? Usando su experiencia personal para acusar a Job de pecados ocultos, dando a entender que el sufrimiento de Job fue resultado directo de sus decisiones. En Job 4:7 al 9, él dijo, piensa, a ver si recuerdas un solo caso de un inocente que haya sido destruido. La experiencia me ha enseñado que los que siembran crimen y maldad cosechan lo que antes sembraron. Dios en su furor sopla sobre ellos y los destruye por completo. Las palabras de Elifaz, la verdad, sembraron desánimo en el corazón de Job. Y creo que a veces nosotros también podríamos caer en eso, con nosotros mismos. Tal vez hice algo malo, tal vez esto que estoy pasando es castigo de Dios por esto o lo otro, ¿verdad? Entonces, Es verdad, sí. las voces de nuestros enemigos o la voz de nuestra propia experiencia puede darnos desánimo en nuestro corazón, como lo hizo la voz de Elifaz en el corazón de Job, ¿verdad? Y después su amigo Bildades
y terminó con la voz de la tradición y el legalismo, ¿verdad? Esto es la religiosidad, ¿verdad? Ujú. Sugiriendo que los hijos de Job habían muerto por su pecado y que Job solo necesitaba arrepentirse para ser restaurado. Tu amigo Sí, Sofá. tu amigo Sofar también hizo aún más difícil para Job abrazar la esperanza cuando dice en Job 11:6, conoceréis entonces que Dios te ha castigado menos de lo que su iniquidad merece. Así con amigos así, para que necesitamos enemigos, right? Y fueron muy duros con él, la verdad, fueron muy, muy duros. Y entonces, ¿y su Sí, esposa? ¿Qué pasó con su esposa? Ay, no. y su esposa, en lugar de ser una voz de consuelo, pronunció palabras de total desesperanza, tentando a Job a abandonar por completo su fe en Dios y entregarse a la desesperación, diciéndole que maldiga a Dios y muera. Sí, Wow. eso es muy Pero fuerte. sí, pero cuando atravesamos momentos difíciles, las voces que escuchamos y con las que estamos de acuerdo nos lleven hacia la esperanza y la fe o hacia la desesperanza total. Sí. Job pasó por un proceso de lucha con Dios. Él derramó su corazón y su frustración ante Dios. Fue honesto con Dios y le preguntó en Job 13:24, encontramos que dice, ¿por qué escondes tu rostro de mí y me consideras tu enemigo? En Job 38, Dios le responde a Job desde un torbellino, recordándole su poder y su soberanía en la creación del mundo. Dice así, en Job 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Fue en una conversación honesta con Dios en donde Job empezó a desviar su atención de su sufrimiento, o sea, de sus circunstancias y de todas las voces y las opiniones de desesperanza que le rodeaban. Y entonces fue capaz de reconocer quién era Dios y de aferrarse a la esperanza. Cuando empezó a mantenerse en fe, centrándose en la majestad y el poder de Dios, adorándole con asombro y humildad en lugar de cuestionar a Dios. Entonces las cosas cambiaron. Sí, sí, esto es un gran ejemplo de metanoia. Job se arrepintió y cambió su forma de pensar sobre la situación y comenzó a alinear su vida y acciones con su nueva manera de pensar, hasta el punto de que Job incluso pudo orar por aquellos enemigos que le habían desanimado. Así es, y podemos ver en cuándo pasó ese momento metanoia. Y eso lo vemos en Job 42, en los versículos 1 al 6. Dice, y respondió Job a Jehová y dijo, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Reconoció que él estaba hablando cosas que nada que ver. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, después de que él hizo esto y lo reconoció, entonces ¿Mm? Dios les dio instrucciones a él y a sus amigos de qué tenían que hacer. Y entonces después de eso fue que él ya oró por sus amigos, pero fue hasta que él cambió su forma de pensar que Dios le dijo, bueno, ya cambiaste tu forma de pensar, ahora tienes que hacer tarararara. Y ¿Mm? entonces todo cambió, ¿verdad? Y cuando él obedeció, recibió doble de Así todo lo que es. había perdido. Sí. Dios restauró todo lo que tenía Job, incluidas sus relaciones y honor en la comunidad, y le dio una larga vida. Él vivió otros 140 años después de su restauración y dejó un legado con generaciones de descendencia. Así que, teniendo en cuenta la vida de Job, repasamos algunas estrategias que podemos usar para evitar la desesperanza. Primero, a veces cuando las cosas no van bien,
es difícil no estar de acuerdo con voces de desesperanza. Es el momento en que somos más vulnerables a los ataques enemigos sobre nuestra mente y emociones. Y por eso debemos ser intencionales para poner a prueba todas las voces y evitar exponernos a personas y conversaciones sin esperanza. Necesitamos alinearnos con palabras y personas que hablan vida, verdad y fe. Así es. Número dos, debemos desviar la atención de la situación actual y centrarnos en el poder y la soberanía de Dios. Debemos recordarnos que Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella. Nada es imposible para Él. Nada. Nada, nada. Y aunque parezca que no es verdad, por nuestra experiencia, necesitamos declarar la palabra de Dios y hablar de restauración sobre nuestras vidas y circunstancias. Así es. Y por último, tenemos que rechazar todas las tentaciones de maldecir la situación con nuestras palabras. Recordemos lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Sí, la historia de Job no solo trata sobre el sufrimiento, sino sobre el poder de Dios para restaurar más allá de lo que se perdió. Y cuando Job eligió metanoia, o sea, cambiar su forma de pensar y alinear sus palabras y acciones con la verdad, fijando sus ojos y esperanza en el poder y la majestad de Dios, vio un giro milagroso que superó sus expectativas. Así es, porque esa es la naturaleza y el carácter de nuestro Dios. En Efesios 3:20 dice, en la traducción de la Pasión, que no la tenemos en español, pero está traducido acá, dice, nunca dudes del poderoso poder de Dios para obrar en ti y lograr todo esto. Hará infinitamente más que tu mayor petición. Tu sueño más increíble superará tu imaginación más salvaje. Él lo superará porque su poder milagroso te energiza constantemente. Gloria a Dios. Amén, me encanta este versículo. Y Efesios 1:19 dice así, oro que experimentes continuamente el poder inconmensurable que te pone a tu disposición como a través de la fe y que tu vida sea una publicidad de este inmenso poder mientras actúa a través de ti. Yo oro esto para mi vida muchas veces, que mi vida sea una publicidad de su inmenso poder, Dios. Y dice que según el poder que funciona en y a través de nosotros. Amén. Gloria a Dios por eso. Y inconmensurable, ¿qué significa? Que no lo podemos medir. Es un poder inmedible. Allá de inmesurable. Inmensurable, ajá, por eso es inconmensurable. Si nos centramos en la circunstancia, en cómo nos sentimos o en lo que los demás nos dicen y no nos centramos en el poder de Dios por medio de la fe, entonces estamos operando en la carne o en el razonamiento humano. Y esto me recuerda a lo que dice en el Nuevo Testamento, hablan sobre los carnales, ¿verdad? Y a veces pensamos que los carnales son solo ay, aquellos que son pecadores, los borrachos, los adúlteros, Pecador. pero no, los carnales son todos los que vivimos a través de nuestros cinco sentidos de la carne únicamente, solo por lo que vemos, por lo que sentimos o tocamos, por lo que oímos, por lo que olemos y olfateamos, o sea, la carne en sí, ¿verdad? Entonces, estamos operando a través de nuestra carne cuando no estamos centrados en el poder de Dios a través de la fe. Mm, mm. Sí, y la vida de Job es un testimonio para nosotros del poder de Dios para actuar en nuestra vida cuando elegimos no perder la fe y poner nuestra esperanza en nuestro Dios sobrenatural. A pesar de lo que vemos, lo que escuchamos o lo que sentimos en lo natural. Estamos enfocados en su reino sobrenatural y su poder que está disponible a nosotros. Amén. Gloria a Dios, está disponible para todos. Y si está disponible para todos, creo que es importante que tomemos un tiempo
para tener un momento metanoia, es decir, un momento para transformar nuestra forma de pensar para que cambiemos nuestra forma de vivir. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de renunciaciones, o sea, renunciando y rompiendo cualquier acuerdo que nosotros hayamos hecho con la forma en la que hemos abierto una puerta a la desesperanza en nuestras vidas. Así que si desea unirse a nosotros, repita en voz alta las siguientes declaraciones. Renuncio a todos los acuerdos que he hecho con la voz de la desesperanza, expresada a través de amigos, familia y personas en las que confiaba. Renuncio al miedo que entró en mi vida y agravó mis problemas, dificultando ver el poder de Dios. Renuncio a cada palabra de desesperación, duda y negatividad que he dicho, recibido y creído. Renuncio a alinear mis pensamientos y emociones con las mentiras del enemigo. Renuncio a dar poder a la voz del razonamiento humano por encima de la voz de Dios en mi vida. Renuncio a la mentira de que mi situación está más allá de la redención y la restauración. Renuncio al espíritu de desánimo que permití echar raíces en mi corazón, porque elegí escuchar las opiniones de los demás en lugar de mantenerme firme en las promesas de Dios. Renuncio al hábito de mantener conversaciones que alimentan la incredulidad y amplifican el miedo en mi vida. Renuncio a alinear mi corazón con opiniones negativas que me llevaron a cuestionar la capacidad de Dios para restaurar y su disposición a realizar milagros en mi vida. Ahora vamos a reforzar estas renuncias que acabamos de hacer, estas renunciaciones con algunas declaraciones. Repitan después de cada una de nosotros. Declaro que ya no estoy atado a palabras de desesperanza. Mis oídos están atentos a la voz de la verdad y ya no voy a entretener ni estar de acuerdo con las mentiras del enemigo. Declaro que tengo la mente de Cristo y rechazo todo pensamiento o palabra que no esté alineada con Dios y su verdad. Declaro que estoy establecido en la fe y no me dejaré influenciar por circunstancias físicas, emociones negativas ni consejos falsos. Declaro que vivo por fe en el poder sobrenatural de Dios y que mi vida será una publicidad de su poder, obrando en y a través de mí. Declaro que las promesas de Dios de restauración, multiplicación y bendiciones de doble porción están activas en mi vida. Amén. Amén. Hay que tener cuidado con quién y qué voces escuchas y con qué estás de acuerdo, porque las voces bien intencionadas pueden llevarte a la desesperanza al ofrecer explicación y razonamiento humano en lugar de la perspectiva de Dios.
Creo que podría ser importante hacer una pausa aquí para perdonar a cualquier familiar o persona que hayamos tenido como los amigos de Job, que ha contribuido a la desesperanza en su vida. Entonces, si quieres perdonar cualquier ofensa, ora conmigo. Padre Celestial, elijo perdonar a quienes han expresado desesperanza hacia mí, hayan sido intencionales o no. Fue doloroso y no útil. Hoy libero de mí cualquier amargura, resentimiento o juicio que haya sentido en mi corazón. Les bendigo y te pido que les reveles tu verdad. Renuncio a cualquier necesidad poco saludable de su aprobación, validación y aceptación. Y pongo mi vida y mi identidad plenamente en ti, sabiendo que tus planes para mí son buenos y que me estás guiando hacia un futuro lleno de esperanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Otra causa o raíz de la desesperanza en nuestras vidas puede venir del pecado y culpa no resuelto y la vergüenza. La culpa y la vergüenza trabajan juntas para generar desesperanza en nuestras vidas. La culpa se centra en nuestras acciones. Hice algo mal y ahora siento culpa. Y la vergüenza no es lo mismo que la culpa. La culpa dice, hice algo mal y la vergüenza es, soy malo. La vergüenza es un ataque a nuestra identidad. Sí, y la vergüenza tiene una voz que constantemente envía el mensaje de que hay algo mal en mí. Leí un artículo del New York Times que calificó la cultura actual como una cultura de la vergüenza y dice que en una cultura de vergüenza la gente se siente mal porque no están a la altura de otros y siente que les falta algo como dinero, posesión, recursos, etcétera. Y el artículo decía, en esa cultura la gente determina si son buenos o malos por la opinión de los demás y de la cultura, más que por la conciencia o la verdad. No somos lo bastante delgados, lo bastante listos, lo bastante guapos, conectados, lo bastante ricos. No somos ni tenemos lo suficiente. Y no podemos mirar las redes sociales, ni siquiera ir a la tienda sin que nos proporcionen una pantalla constante para comparar y ver si estamos a nivel apropiado. En una cultura así, en donde no hay estándares permanentes, solo opiniones y juicios del público, ¿quién no se va a sentir inseguro? Y entonces uno empieza a sentir que no hay esperanza para uno, que mi situación nunca va a cambiar. Si este trío de culpa, vergüenza y desesperanza trabajan juntos para afectar negativamente a la persona en espíritu, alma y cuerpo. La culpa ataca la mente, repitiendo errores, trayendo conciencia culpable, acusación y tormento. Una culpa abrumadora conduce a la vergüenza. Y la vergüenza afecta a nuestro corazón y nos hace sentir sucios, indignos, insuficientes y con auto-odio y rechazo. Y todo eso afecta nuestra identidad. Y una vez que la vergüenza echa raíces, nuestro espíritu se aplasta. Perdemos la visión y el enemigo trae desesperación. Cuando crees en el mensaje de vergüenza que te dice el enemigo, tienes entonces la tendencia a esconderte y vivir una vida mucho menos o un nivel mucho menor de la que Dios te ha llamado a vivir. Porque Génesis 1:26 dice que estamos hechos a su imagen desde el principio.
Y Ujú. ese ha sido desde el principio la intención de Dios, que seamos portadores de su imagen. Amén, amén. Nuestro destino es reflejar su imagen al mundo y somos la imagen de Dios en la tierra. Entonces, si te miras en el espejo, ves tu imagen, ¿no? Y esa imagen en el espejo no puede iniciar ningún movimiento o cambio. Solo tú puedes hacer eso. Y cuando haces un movimiento o acción, la imagen en el espejo refleja lo que haces. Y así somos la imagen de Dios en la tierra y debemos reflejar lo que Él dice y hace. Pero la vergüenza nos roba nuestro destino como portadores de la imagen de Dios. Y algunos hemos vivido con la vergüenza tanto tiempo que hemos olvidado quiénes somos y nuestro importante destino de reflejar la imagen de Dios al mundo. Así que la culpa y la vergüenza y las formas en las que nos hacen escondernos distorsionan y cubren nuestra verdadera identidad como portadores de la imagen de Dios. Este ciclo de culpa, vergüenza y desesperanza mantiene a las personas en esclavitud. Nos sentimos demasiado culpables para recibir el amor de Dios, demasiado avergonzados para estar en su presencia y demasiado desesperanzados para esperar que el poder de Dios obre en nuestra vida y situación. Eso va a dificultar que amemos a Dios y que amemos a otros, porque si nos resulta difícil recibir el amor de Dios, va a ser muy difícil dárselo a los demás, porque no podemos dar lo que no hemos recibido. Así es, así es. Y la culpa puede pasar por nuestra línea familiar. El pecado y la vergüenza pueden convertirse en una cultura o mentalidad familiar que nos lleva a escondernos, encubrir o mentir. Y luego también puedes heredar de tu familia una mentalidad de desesperanza, porque siempre ha sido así en nuestra familia, nada cambia. Y el enemigo sabe cómo mantener a las personas atadas en la culpa, la vergüenza y la desesperanza para que sientan que no tienen lo que necesitan, que no son lo suficientemente buenos y por eso puede llegar a ser dependientes en cosas y personas fuera de Dios para sentirse seguro. Y Susan, esto me hace pensar en que a veces en las familias podemos tener secretos familiares, cosas de las que nunca se habla. Y ese es el truco de Satanás para mantenernos esclavizados en vergüenza, en culpa, de modo que no podamos vivir libres y que no podamos experimentar el verdadero amor de Dios. Así Esconder. que Ajá. yo en este momento quisiera preguntarle a las personas en la audiencia pedirles, mejor dicho, que le pregunten al Señor, ¿hay algún secreto familiar? ¿Hay algo de lo que no hablamos en mi familia que tú quieras traer a la luz el día de hoy? Porque es posible que en el momento que se salga a luz la verdad, eso que Amén. está oculto, el Señor pueda limpiar no solamente tu vida, sino tu linaje familiar, liberarte de la culpa, traer perdón, liberar de la vergüenza y transformar la vida no solo de tu familia cercana, sino de tus generaciones que Generaciones. aún ni siquiera han nacido. Así que yo en este momento, yo quisiera que ores conmigo y que le preguntes al Señor, Señor, ¿me puedes mostrar si hay algo oculto que está trayendo vergüenza, que está trayendo culpa, que está trayendo desesperanza en mi linaje familiar que tú quieras sacar a la luz? Si yo ya conozco cuál es este secreto, esta parte oculta, ¿me puedes dar tú el valor para traerlo a la luz, para arrepentirme ante tu presencia y para hablar con la verdad hacia todos y sobre todo para que tú tengas el poder de transformación vivo en mí y en mi familia? Te entrego esta situación y confío en que tú traerás libertad a mi vida. Amén. Amén, amén. Solo toma una persona para cambiar todo el giro de una linaje familiar. Tú seas.
esa persona. Amén. Amén. El enemigo trabaja de esta manera a través de líderes en el gobierno, organizaciones, escuelas e incluso la iglesia. Y lo hace creando sistemas que te mantienen oprimido, endeudado y nunca libre. La culpa puede ser usada como herramienta de manipulación para hacerte sentir que estás en deuda con un sistema, persona u organización. Y los gobiernos también hacen eso a veces para mantener el control sobre las masas. Podemos ver cómo la desesperanza se transmite de generación en generación en diferentes grupos. Por ejemplo, los indígenas americanos a quienes les arrebataron sus tierras. ¿O qué tal Cuba, Venezuela y otras naciones a las que les arrebataron la libertad? Hitler usaba la desesperanza para controlar a la gente. En lugar de matarlos, los envió a campos de concentración y los mataron lentamente de hambre, creando desesperanza y manipulando a la gente para que le siguiera. También el legalismo y la religión sin gracia mantiene a la gente siempre sintiéndose culpable y condenada. Esto hace sentir menos a la gente y entonces nos esforzamos constantemente por ser lo suficientemente buenos para ser aceptados por Dios y para ser aceptados por los demás. Todo eso nos puede llevar a la humillación pública y a jerarquías sociales, pensando que hay otros que tienen más valor que otros, y eso no es así. Los líderes colocan Si a te quienes, comportas bien. sí, si te portas bien, ¿verdad? Los líderes colocan a quienes ceden a su manipulación en una posición más alta y aceptable que a quienes no lo hacen, y luego se burlan y castiguen a quienes se resisten o hacen preguntas. Y el enemigo utiliza este tipo de situaciones y líderes para convencerte de que no hay esperanza, que no tienes futuro fuera de sus normas establecidas. Y pueden ofrecerte falsas esperanzas a través de idolatría, la riqueza o el entretenimiento, pero terminan en vacío. Y todo esto te puede llevar de nuevo a la culpa y desesperanza. Y el ciclo de culpa, vergüenza y desesperanza paraliza a personas y a sociedades enteras y puede esclavizar a personas durante generaciones. Puedes pensar en situaciones de tu propia vida, en el trabajo, en la escuela, en el gobierno o incluso en la iglesia a la que tú asistes, en la que te sentiste culpable y avergonzado por no seguir al líder y finalmente eso te hizo sentir avergonzado y sin esperanza. ¿Puedes pensar en una situación así de tu propia vida? Así que la culpa ataca tu pasado, trayendo culpa y acusación por cosas del pasado. La vergüenza ataca tu identidad actual, quién tú eres. Y la desesperanza ataca tu futuro, es decir, nada va a cambiar. Y como dice la Biblia, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Así que cuando perdemos la esperanza es difícil o casi imposible tener fe. Si no has escuchado nuestros podcasts anteriores, te invitamos a volver y escucharlos, porque en el episodio 3, que es la fe, y también en nuestro último episodio 5, hablamos sobre la fe como el puente por el que recibimos amor, paz, sanidad y esperanza del reino sobrenatural de Dios, y como la fe es la sustancia de lo que esperamos. Así que esta es una nueva conversación, un poco deprimente si no entiendes que no tenemos que vivir en ciclos de culpa, vergüenza y desesperanza, pero si lo entiendes, entiendes que podemos cambiar eso, pues no es deprimente. David dijo en Salmo 65:3, cuando nuestras iniquidades y nuestros delitos nos abrumaban, tú los perdonaste. Y Romanos 1:8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Nuestra culpa ha sido perdonada por la sangre de Jesús. Amén. Si hoy escuchas esto y no has recibido a Jesucristo como tu Salvador,
como tu Señor, hoy te invito a que hagas esta oración conmigo. Si tú quieres recibir hoy a Jesús como tu Salvador. Y Padre, hoy decido entregarte mi vida. Decido poner mi esperanza en ti. Yo decido abrirte las puertas de mi corazón para que tú seas mi Señor. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo y que siendo Él sin pecado se entregó por mí para lavar mi culpa, para quitar mi vergüenza y para traerme esperanza. Gracias, Jesús, por lo que tú ya hiciste en la cruz. Yo te declaro como mi único y suficiente Salvador. Y yo creo que tú resucitaste de los muertos al tercer día venciendo a Satanás. Gracias por escribir mi nombre hoy en el libro de la vida. Amén. Amén, amén. Bienvenidos a la familia de Dios. Y no solo confiamos en Jesús para la salvación, sino también con nuestra vergüenza y en las formas en que nos respondemos tratando de esconder y cubrir nuestra vergüenza. Adán y Eva usaron hojas de higuera para cubrir su vergüenza. Y la Biblia dice que Dios hizo túnicas de piel para vestirlas. Los animales fueron sacrificados y derramadas sangre como solución temporal, hasta que la sangre de Jesús pudiera aplicarse para una solución permanente para nuestra condición de pecado. Amén. Apocalipsis 3:8 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. En Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. La sangre de Jesús nos ha comprado las prendas de salvación, ha cubierto nuestra vergüenza con un manto de justicia, y su justicia es el único remedio para la vergüenza. Aleluya. Aleluya. La vergüenza fue arrebatada de cada persona cuando Jesús murió en la cruz. Pero si no creemos por fe que la justicia de Jesús ha cubierto nuestra vergüenza, simplemente seguiremos caminando cargado con la culpa y la vergüenza que nos deja sin esperanza. Romanos 4 dice, Abraham creyó en Dios y que se le consideró justicia. Y nuestro papel no es esforzarse más para comportarse mejor, sino creer por fe que en la obra terminada de Jesús, que es el remedio para nuestra culpa y vergüenza. Y abrir nuestro corazón y recibir la verdad sobre quiénes somos en Cristo y la justicia que cubre nuestra culpa y vergüenza. Y Dios nos dice en Isaías 61:7, en vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción en vez de deshonra. Se regocijará en su herencia y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna. Este versículo dice que nuestra vergüenza es reemplazada por doble honor y la desesperanza se transforma en esperanza viva a través de la vida de resurrección que encontramos en Cristo. Y como dice primero de Pedro 1:30, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesucristo redime nuestra culpa pasada, nuestra vergüenza presente y nos da esperanza para el futuro. ¿Qué les parece si no hacemos una pausa aquí para otro momento metanoia, otro momento de transformar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir? Y este momento metanoia es para arrepentirnos y renunciar a la culpa, la vergüenza y la desesperanza en nuestras vidas. Si quiere, repita en voz alta después de nosotros. Padre,
Tu palabra dice en Primera de Juan 1:9, si confieso mis pecados, eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda injusticia. Confieso y renuncio a todo pecado y confieso que estoy perdonado. Amén. Me arrepiento de estar de acuerdo con la culpa, vergüenza y desesperanza. Me arrepiento de haber estado de acuerdo con las mentiras. Me arrepiento de haber estado de acuerdo con las acusaciones del enemigo sobre mis acciones, identidad y futuro. En el nombre de Jesús, renuncio a la culpa, falsa responsabilidad, acusaciones del enemigo y condenación. Renuncio a todas las voces de vergüenza que dicen que no valgo nada, que no soy digno de amor o que soy mala persona. Renuncio a la desesperanza y a toda mentira que dice que nada puede cambiar y que mi futuro es oscuro. Hoy rompo todo acuerdo con culpa, vergüenza y desesperanza y declaro que ya no me mantendrán cautivo. Recibo la limpieza de la sangre de Jesús que elimina toda culpa. Recibo el manto de justicia y el amor del Padre que me cubre de honor. Recibo el poder del Espíritu Santo que me llena de esperanza viva. Y si puedes, en donde estés, ponerte de pie y cuando declares esto siguiente, das un paso adelante y di así: salgo de la prisión de la culpa, salgo de la prisión de la vergüenza, salgo de la prisión de la desesperanza, camino hacia la libertad, hacia el honor y propósito y la esperanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yay. Amén. En el Salmo 38 vemos a David físicamente enfermo por la culpa, la vergüenza y la desesperanza. Salmos 38 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hiere y superan mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Pero luego en los capítulos siguientes, David se da cuenta de que su única esperanza está en Dios. Y mientras espera pacientemente, Dios responde a sus oraciones y le libera. Y a lo largo de toda la Biblia vemos la paciencia y la espera conectados con la esperanza. Incluso la palabra esperanza comienza con espera. Es para esperanza. David dijo en Salmo 39:7 y en el 40, versículos 1 al 3, dijo, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Pacientemente esperaré a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén.
Y creo que es importante tener nuestra esperanza en Dios. Y esa esperanza viene también del Espíritu Santo. Y si tú eres creyente, esperamos que después del tiempo que tuvimos juntos todos hayan hecho su oración de fe si al iniciar no lo habían hecho. Que si tú eres creyente puedas tener la llenura del Espíritu Santo y por lo tanto quisiera que me acompañes en esta oración para que puedas experimentar y pedirle al Espíritu Santo que llene cada espacio. Así que oremos. Padre, hoy vengo depositando mi confianza en ti. Hoy vengo pidiéndote que tú llenes cada espacio de mi cuerpo, cada espacio de mi mente, cada espacio de mis emociones, cada espacio de todo mi ser con tu Espíritu Santo. Bautízame con tu Espíritu Santo de un modo que yo pueda ser sumergido en ti, en donde toda mi esperanza, toda mi fuente de paz y gozo vengan solo de ti. Gracias, Padre, porque tú escuchas mi oración. Amén. Amén. Cuando Jesús dejó la tierra, nos dejó el Espíritu Santo para ayudarnos, para darnos revelación, sabiduría, consejos, poder. Necesitamos ser llenos constantemente del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Amén. en nuestro próximo podcast compartiremos cómo la esperanza puede traer sanidad no solo a nuestra alma, sino también a nuestro cuerpo físico. Y al cerrar el podcast de hoy, solo queremos animarte a recordar, como Job, puede que no entendamos nuestra situación, pero la perspectiva y la capacidad de Dios son mucho mayores que las nuestras. Y la verdadera esperanza se encuentra cuando alineamos nuestra perspectiva y corazón con el corazón de Dios. Y la compasión de Dios restaura. Una vez que Job alineó su perspectiva y su pensamiento con Dios, Dios lo restauró todo al doble, mostrando que la esperanza nunca se pierde con Dios. Así que si te sientes atrapado en la desesperanza, pues te animo a buscar la perspectiva y la voz de Dios y permitir que Él corrija cualquier perspectiva que pueda tenerte en esclavitud. Amén. Amén. Y como Job puedes llegar a ser más fuerte, con esperanza renovada y una fe aumentada en nuestro asombroso Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues gracias a todos por tomarse el tiempo de acompañarnos en este podcast, en este momento Metanoia. Esperamos que el Señor y la palabra de Dios y su Espíritu Santo traigan revelación para que puedan cambiar su forma de pensar, para que entonces puedan cambiar su forma de vivir. Dios les Amén. bendiga. Gracias por acompañarnos en Metanoia Podcast. Esperamos que haya recibido revelación de verdad que transforme y lidere. No olvides suscribirse, compartir este podcast y seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok. Pueden encontrar enlaces mencionados y más información en las notas del programa. Dios les bendiga.